El Clostridium perfringens produce una toxinfección que se encuentra, según los años, segunda o tercera en el ranking de enfermedades transmitidas por los alimentos. Es un microorganismo esporulado. Acá tiene un esquema para recordar cómo es el proceso de formación de la espora. Esta espora fácilmente se produce en el intestino. Es un microorganismo gram positivo, forma de bastón, anaerobio o algo aerotolerante, inmóvil. El Clostridium perfringens es uno de los microorganismos que se conocen más diseminados en el ambiente. Se encuentra en el suelo, en el agua, de ahí pasa al aire, sobre todo como esporas. Se lo encuentra en suelos que han sido expuestos a contaminación tanto fecal humana como animal, porque es un habitante normal del intestino de humanos y de muchos animales. Lo transmiten las moscas, se encuentra en la superficie de muchos vegetales. La temperatura óptima de crecimiento es de 43 a 45 grados. Las células vegetativas sí mueren a temperaturas de cocción, no así las esporas, que pueden sobrevivir a 100 grados más de una hora. Es muy sensible a las bajas temperaturas, tanto a temperaturas de refrigeración, donde mueren las células, como a temperaturas de congelación, donde mueren la mayoría de las células vegetativas y también de las esporas. Son sensibles al cloruro de sodio, al nitrato de sodio. Tiene una actividad de agua óptima de 0,95-0,96. El pH óptimo es de 7,2 y es resistente a radiaciones gamma en valores que van desde 1,2 a 3,4 kGa. A la temperatura óptima de crecimiento, el tiempo de generación del Clostridium perfringens es muy breve, 10 minutos. Por lo tanto, si se mantiene esta temperatura óptima, puede alcanzar altas concentraciones. Hay 5 tipos distintos de Clostridium perfringens que reciben el nombre de A, B, C, D y E. El tipo A, C y D es el que es patógeno para el humano y producen potentes toxinas que llevan los nombres de alfa, beta, epsilon, e iota. En la teoría van a ver que cada tipo de Clostridium perfringens puede producir una o más de estas toxinas. Estas toxinas pueden producir enfermedades como la gangrena gaseosa, otras enfermedades en animales, y en humanos la que nos interesa es la intoxicación por alimentos, pero también produce otro tipo de enfermedades que se mencionan acá en la filmina. La intoxicación por alimentos se produce por una enterotoxina conocida como CPE, que son las siglas en inglés de Clostridium perfringens enterotoxin. Las células de este microorganismo van a sobrevivir al paso por el estómago y esporulan en el intestino, donde van a liberar la toxina luego de la lisis de la célula. Esta enterotoxina es termolábil, se inactiva a 60 grados y tiene muy bajo peso molecular, es pequeña. ¿Qué hace? Forma poros en la membrana celular y eso va a producir la muerte programada de las células o apoptosis y finalmente la necrosis celular en el intestino. Esta toxina es la responsable del síntoma característico, que es una diarrea aguda. Como dijimos, esta toxina produce poros en la membrana de las células intestinales y eso lleva a la pérdida de fluidos y de electrolitos, que van a producir el síntoma más característico de la intoxicación por Clostridium perfringens, que es una diarrea acuosa. El periodo de estado dura de 6 a 24 horas y este síntoma se autolimita, esta diarrea, luego de 24 a 48 horas. También se pueden producir náuseas y calambres abdominales.
Generalmente es una enfermedad que no hace falta acudir al médico, por lo tanto los casos de esta ETA están subestimados y puede ser una enfermedad grave, por ejemplo en ancianos, por la rápida deshidratación que provoca. En general podemos decir que cualquier alimento crudo puede estar contaminado, ya sea con tierra o con materia fecal, y contener el Clostridium perfringens. Generalmente los brotes han sido ocasionados por el consumo de carnes cocidas, de alimentos secos, deshidratados o por especies, o alimentos precocidos listos para consumir. Para elaborar los alimentos debemos tomar medidas preventivas a fin de evitar que el Clostridium perfringens alcance altas concentraciones en los mismos. La primera medida es, en los alimentos que van a ser cocidos, controlar la temperatura en el centro del alimento, que llegue a 74 grados y mate las células vegetativas. Si esos alimentos van a ser consumidos calientes, deben mantenerse a más de 60 grados hasta el consumo. Y si se van a refrigerar, es importante hacer esto en capas de pequeño espesor para que el enfriamiento se lleve a cabo rápidamente. Porque si tenemos grandes volúmenes de alimento y los queremos enfriar, en el centro del alimento va a pasar mucho tiempo a temperaturas óptimas para el crecimiento del Clostridium perfringens. Recuerden que es alrededor de 43-45 grados. Con el tiempo de generación corto que tiene a esas temperaturas de 10 minutos, rápidamente vamos a alcanzar una concentración elevada de este microorganismo. Entonces, los alimentos se enfrían rápidamente y por lo tanto hay que tener en cuenta, a semejanza de los Bacillus cereus, que la zona de peligro entre 10 y 60 grados tiene que ser o transcurrir en el menor tiempo posible. Y luego, cuando se van a recalentar los alimentos, que esta operación se haga por encima de 74 grados, a fin de asegurarnos que si han crecido células vegetativas, estas sean destruidas por el calor y no lleguen después al intestino del consumidor. La determinación del Clostridium perfringens no se hace en el trabajo práctico, por eso les voy a contar acá que se usa el agar sulfitocicloserina, que es selectivo para Clostridium perfringens. Se puede hacer la determinación o el recuento en placa, que se lleva a condiciones de anaerobiosis a 37 grados durante 20 horas. También se puede hacer en siembra en tubos con diluciones sucesivas. El sulfito de este medio lo reducen a sulfuro y toman el color característico negro las colonias. El Código Alimentario Argentino pide Clostridium perfringens para viandas a domicilio, caldos y sopas deshidratadas y harinas proteicas vegetales. Indirectamente también lo pide en alimentos cárnicos como anaerobios esporulados, y aparecen sulfitos reductores pedido en salazones cocidas, pastas frescas rellenas, baños de repostería y aguas minerales.